pues sorprenderme, sí, aprender, sorprenderme. Sí, es un tema que me apasiona, que me interesa. Y yo creo que la persona que nos va a guiar es experto, dio una conferencia que me gustó mucho, que se asocia mucho a mi área de investigación. Y yo estoy feliz y como niño, así que me sorprenda. Descubrir algo nuevo y realmente poder reflexionar sobre ello, porque normalmente las visitas al final es solo una guía sin más, y aquí creo que vamos a tener la oportunidad de descubrirlo con alguien que lo conoce de verdad y hablar con personas que les interesa el tema. Porque vamos a hacer un itinerario alternativo. Os vamos a llevar por una parte de los yacimientos que no es la visitable y luego iremos a la parte visitable. Bueno, es obvio que esta cueva no se conocería si no la hubiera cortado la trinchera del ferrocarril, que es con lo que vamos a estar jugando. Es decir, hay una serie de cuevas que las conocemos porque las corta la trinchera. Y los dos conjuntos de yacimientos, estos, los de la trinchera y los de Cueva Mayor, tienen dos historias distintas que en un momento confluyen, y ya se empieza a trabajar en todos a la vez. La trinchera del ferrocarril es de finales del 19, es un tren que apenas funcionó, y quedó desmantelado enseguida, y a mediados de los años 20 ya hubo un geólogo, José Royo Gómez, que dio noticia de que en la trinchera del ferrocarril de Atapuerca, como se llamaba, pues había rellenos en las paredes. ¿Qué es esto que estáis viendo aquí? Esto está un poco retranqueado, pero los yacimientos ya lo veréis. Esta es la roca caliza, veis la cueva por allí, y todo este hueco de cueva ha sido rellenado por sedimentos que venían justo desde allí. O sea que aunque se sabía que había yacimientos, a nadie en su sano juicio se le ocurría venir aquí a excavar. En la Cueva Mayor, lo voy a contar ya, y así junto las dos historias. La Cueva Mayor se conoce de toda la vida. Nosotros tenemos pintadas cerca de la Sima de los Huesos que son de la Edad Media. Y se sabía que estaba ahí, incluso se explotaba para algunas cosas, la Cueva Mayor. Y en 1910 se descubre, se da noticia de una pintura rupestre en la covacha que da entrada, que se llama el Portalón de Cueva Mayor. No es una covacha, en realidad es una cueva grande. Es el perfil de un caballo pintado en rojo. Y en ese momento es muy importante, porque en ese momento es la pintura paleolítica más antigua, más al sur de Europa. Así que por ahí pasó toda la prehistoria europea. Complicado, porque está a 1 kilómetro de la entrada, hay una sima, estaba lleno de escombros, de bloques caídos, no hay apenas oxígeno, y no sabía cómo empezar la excavación. Y entonces tuvo la idea genial de darse cuenta de que no se trataba solo de la Sima de los Huesos, sino que aquí también había yacimientos y que todo formaba un conjunto y que había que excavarlo Y entonces con Emiliano, cuando empieza la excavación, empieza el equipo, Proyecto Atapuerca, que engloba todos los yacimientos que se conocían. ¿Qué es lo primero que se hace cuando se llega a un yacimiento? Pues lo primero que se hace cuando llega a un yacimiento es que vengan las geólogas y los geólogos y tienen que hacer la estratigrafía, eso es lo primero. ¿Qué es la estratigrafía? Pues determinar cuántos estratos hay aquí. Hay algunos que aparentemente es fácil, ¿no? Porque hay unos que son blanquitos y arriba hay otros que son más rojos y que tienen piedras gordas. Es fácil, pero incluso dentro de los blancos hay distintos estratos y a lo largo de toda la secuencia. Entonces, pues bueno, vienen, hacen granulometría, estudian los sedimentos y al final levantan lo que se llama una columna estratigráfica, que es que dividen eso en cuántos estratos hay. Ese es el primer paso, porque una vez que uno sabe cuáles son los estratos que hay y su posición espacial, esto es una maravilla de la mente de los geólogos, a partir de la posición espacial tú reconstruyes la relación temporal. Claro, porque lo que está abajo es más viejo que lo que está arriba. Este es lo más obvio, pero luego te los encuentras y entonces ya reconstruyen, ya sabemos, ¿no?, cuáles son lo que tenéis ahí, la columna estratigráfica, ¿no? T quiere decir trinchera elefante 9, 10, 11, 3, hacia arriba.
Están nombrados en este caso desde abajo hasta arriba. Bueno, una vez que ya tenemos la columna estratigráfica, lo siguiente ya es empezar a excavar, que es este yacimiento, pues ya tiene 15 años de excavación. Y este yacimiento es muy famoso, porque en el nivel más o menos entre el blanco y el rojo, que veis ahí, pues en el año 2007 aparecieron 2 fósiles humanos, una falange de mano y un fragmento de mandíbula. 2 fragmentos humanos que eran importantísimos y lo siguen siendo, porque son los más antiguos del continente europeo. Es la primera evidencia de poblamiento de Europa. Y el nivel en el que está, pues tiene entre 1.200.000 y 1.400.000 años. Antes de este descubrimiento, los fósiles humanos más antiguos estaban en otro yacimiento que vamos a ver allí, la Grandolina, que tiene alrededor de 900.000 años. O sea, este se descubrió después, los fósiles humanos. Y es un yacimiento también muy rico en fauna. La fauna es muy importante, porque nos permite, pues, conocer los ecosistemas en los que vivían los seres humanos. Y en la fauna hay 2 tipos de fauna. La fauna que se ve a simple vista, se llama la macrofauna, que son los mamíferos, básicamente, y las aves, que son los que vemos excavar siempre en los documentales, ¿no? A la gente con el cepillito excavando un hueso grande. Pero hay otro tipo de fauna, que muchas veces es aún más interesante, que es la microfauna. Estaban así. Esto es un saco lleno de sedimento. Entonces lo que hace el equipo del río es venir todas las mañanas a recoger cientos de sacos de este tipo. ¿Qué es la gracia que tiene? Pues que cada saco lleva una etiqueta. Y en esta etiqueta pues te dicen de qué yacimiento vienen, qué día se ha excavado y en concreto de qué cuadro lo han sacado y de qué profundidad. Y cada 10 centímetros cambiarías la etiqueta. Digo cambiarías la etiqueta que no el saco, porque a lo mejor de 10 centímetros de 1 metro cuadrado pueden salir 20 sacos o 30 sacos. Yo no era consciente de qué poco ocupa la tierra realmente. Entonces con esto se va al río, que se llama equipo del río porque trabajan en el río. En el río Arlanzón está en el pueblo de Ibeas de Juarros, como a 1 kilómetro o así lo ponen de lo que es el pueblo, y se colocan unas estructuras unos andamios, hay unos tamices para poder lavar. Que cuando estemos en el museo han hecho una reconstrucción para que veáis un poco cómo es, porque explicarlo aquí no tiene, a lo mejor no se os hace la mente cómo es, pero allí sí. Entonces, en esos tamices, bueno, primero se cogerían todas las muestras y en función del yacimiento, del nivel y del cuadro y de la profundidad de la que venga, se harían pequeñas muestras. Se ponen a remojo y se ponen a remojo porque las arcillas cuando se secan y se humedecen otra vez, se rompen y así los fósiles que hay dentro es más fácil recuperarlos. Y con esos tamices, que suelen ser tres baldas diferentes, la de arriba tiene una cota de malla muy grande, como de 1 centímetro, para quitar piedras más grandes o si se hubiese colado de casualidad un fósil más grande, pues así lo recuperas también. Y luego las otras 2 tienen, la más fina es de 1 milímetro de cota de malla y la anterior es de 0,5. Entonces con eso lo vas echando allí una vez remojado y con unas mangueras que tienes puedes ir lavándolo. O sea, en el río lo que se hace no es excavar, sino lavar el sedimento. Toda la tierra se va y al final te queda una muestra solo de piedras y huesos. Y luego eso hay que triarlo. El tamiz que os digo del medio se tría a simple vista, o sea, se puede hacer en el campo. Y el tamiz más finito, eso hay que hacerlo con lupa, porque si no, no se ve nada. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esa metodología? Que te permite recoger todos los micromamíferos toda la microfauna, sapos o murciélagos, ratones, musarañas, todo ese tipo de fauna así de pequeña y cuantificarla. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Por un lado sirve para datar los yacimientos, porque hay especies que solo viven en un momento concreto, entonces te dan más o menos una idea de en qué cronologías te estás moviendo hasta que vengan los geocronólogos y lo daten con una fecha más exacta. Y por otro lado te sirve para hacer paleoecología, para ver cómo sería el ambiente, porque los animales grandes, la macrofauna está muy bien, pero con la microfauna tienes como más resolución. O sea, sabes más, puedes ajustar mejor cómo de cálido o de frío era el clima, cómo de húmedo o de seco era el clima. La innovación que se hizo en Atapuerca es que en otros yacimientos lo que hace la gente que estudia la microfauna
es coger un par de sacos de estos, de cada nivel, y con eso hacen toda la paleoecología. En Atapuerca se recoge absolutamente todo el sedimento que salga de todos los cuadros, de todos los yacimientos. O sea, si venís en verano y veis cómo funciona el río, es un poco locura porque a la vez se lavan 7 u 8 yacimientos a la vez de cronologías distintas, que hay que tener un poco de cuidado para no mezclarlo, pero te da una información mucho mejor, mucho más real de lo que podría haber pasado, porque realmente estás cogiendo todo. Luego el agua que circula, los ríos subterráneos, cuando esto ya se ha quedado expuesto, disuelve la cal, la arena que había quedado pillada cae y el río la mueve por dentro de la cueva y la va depositando. Y es esto que estáis viendo aquí. Esto es lo que se llama sedimentos de interior de cueva. Y son, como veis, es muy homogéneo, como una playa. Rojizo, que tiene piedras. Ahí ha dejado de circular el río y se ha abierto la cueva. Ya están entrando sedimentos del exterior. O sea, si quisiéramos excavar aquí, el yacimiento está ahí arriba, no aquí abajo. Allí teníamos una foto, aquí tenemos la película. Porque aquí tenemos desde hace 1 millón, chiqui, y aquí están documentados, ahora nos lo contará Mercedes, cambios de fauna, cambios en los modos de trabajar la piedra, porque empieza el modo 1 y luego está el modo 2. Aquí en los sedimentos se pueden ver con los fósiles de ratoncitos cambios en los climas, o sea, es la leche. Y además hay una serie de fósiles humanos. Lo hacían entonces y lo siguen haciendo actualmente, o sea, en las zonas donde hay simas y hay animales que pastan, los pobres herbívoros no son excesivamente listos, además tienen los ojos hacia los lados, con lo que cuando comen, pues si hay un agujero no lo ven y se caen. Cuando caían por aquí, pues se quedaban o medio muertos o muertos enteros, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los humanos? Pues entraban por la otra boca de la cueva a por esa carne que tenían aquí. ¿Qué es lo que han descubierto aquí? Que su comportamiento era bastante más complejo. Eran muy listos y sabían que igual que ellos detectaban que aquí dentro había un herbívoro que se había caído y que eso era comida y ya, mira, si no tengo que ir a cazar, es más cómodo. Todos los carnívoros de la zona también se daban cuenta y en esa época había leones por aquí, que no es un animal que digas, ay, qué bien, me voy a encontrar un león. Entonces, ¿qué es lo que hacían exactamente? Porque si tú entras en la cueva y hay un león no pasa nada, te vas. Pero si entras tú y luego entra el león, ya no te puedes ir porque no tienes escapatoria. Entonces, lo que han visto es que en este sitio solo aparece el esqueleto axial, es decir, costillas, pelvis, pero no aparecen las cabezas, pero no aparecen las patas. Y en muchos sitios parece que la industria lítica que esta gente usaba está como colocada en sitios. Así que lo que hacían era entrar en la cueva, despedazar la pieza que hubiese allí y llevarse las patas, los jamones, y dejaban todo lo demás. Y salir por Y piernas. se iban corriendo. Y después, si ya querían venir el resto de carnívoros aquí a comerse lo que quedase, pues ya no había problema si no era peligroso para los humanos. Entonces, se sabe, aparte de por la industria y por el tipo de huesos que aparecen, porque las marcas que dejamos con las herramientas líticas en los huesos es muy característica. Y entonces lo que han visto es que encima de marcas de mordiscos nunca hay industria lítica, nunca se han puesto a llevarse más carne después. Pero si hay industria lítica, muchas veces o casi siempre sí que aparecen marcas de mordiscos por encima. En la talla de la piedra hay 4 grandes fases. Una que se llama el modo 1, que es lo que también se llama el duvallense, por si hay algún friki de la arqueología, que es, yo cojo una piedra y lo que quiero es tener lascas, pero simplemente le doy una leche, salta una esquirla y ya me sirve. Pero no pienso en si quiero que tenga una forma concreta o no, es muy tosco, simplemente le doy golpe para tener una esquirla y salga como salga, si corta ya me vale. Eso es el modo 1. El modo 2 es cuando dices, no, yo no quiero las lascas. Yo lo que quiero es que la piedra que tengo darle una forma concreta. Las lascas las puedo usar o no, pero lo que me interesa es lo que se llama el núcleo. Y hacen bifaces, ¿no? Y eso ya requiere muchísimo más imaginarse. ¿Os acordáis cuando hablábamos de eso en la fundación? Imaginarse el bifaz, dar todos los golpes en ese orden. Eso tela marinera. Y luego está el modo 3,
que el modo 3 ya esto ya la recaraba, que es cuando se dan cuenta que dicen, bueno, los bifaces están muy bien, pero no son útiles, porque intentar despellejar un conejo con un bifaz, claro, o escribir con un bolígrafo así de gordo. Entonces se dan cuenta que las lascas son muy útiles, claro, para hacer cosas de precisión. Y entonces vuelven a interesarse por las lascas, no por los núcleos. Y entonces hacen una cosa que es muy inteligente, que es que cogen los núcleos de piedra, los golpean, para prefigurar, digamos, unas caras que luego cada vez que des un golpe, clac, 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 te salen ya las lascas en serie con el tamaño y más o menos la forma que tú quieres. Y luego ya solo hay que retocarlas, es muy sencillo. O sea que ahora ya haces una herramienta, o sea, un paso intermedio, ¿no?, para obtener la herramienta final. El modo 3 lo tienen los neandertales y lo tenemos el Homo sapiens cuando nos originamos en África. Y luego ya el modo 4 es el Paleolítico superior, que aquí no tenemos, así que os lo voy a perdonar. Bueno, pues aquí en trinchera tenemos modo 2, y ya veréis los bifaces. Y allí en los niveles superiores de la Grandolina tenemos modo 2, pero un modo 2 que ya empieza, se ve la transición hacia el modo 3. Y eso es interesantísimo, porque normalmente es que te encuentras en modo 3 o modo 2, y es rarísimo que te encuentres un yacimiento en el que puedas ver la evolución de la mente, ¿no? Cómo la cosa ha ido cambiando. Bueno, pues luego esas herramientas os lo recordaré cuando lleguemos al museo, porque es interesante. Conscientes al principio y bueno, al final de las dos campañas de excavación de ese nivel, casi 100 fósiles humanos que representan unos 8 individuos. ¿Por qué se sorprendieron? Porque uno de los ratones que estaba asociado a esos fósiles humanos era Mimomys sabini. Y Mimomys sabini se sabía que en toda Europa se había extinguido vivió hasta hace 650.000 años. O sea que si tú tenías fósiles humanos con ese ratón, tenía que tener más de 650.000 años. Y por aquella época en Europa se pensaba que no había habido humanos hasta hace 500.000 de años, con lo que bajabas hasta 650.000 años la fecha en la que llegaron los humanos a Europa. Después se ha datado y tiene más de 800.000 años, o sea, son mucho más antiguos de lo que se pensaba. Y es lo que se llama Homo anteceso. Es una especie nueva, no se conocía hasta entonces y sería como el último antepasado común del linaje de los humanos modernos y de los neandertales. ¿Qué más fauna hay aquí? Bueno, pues cuando se coge la microfauna, para ver cómo ha ido cambiando el clima, lo que se ve es que en la mitad inferior, donde estaría un monte Ceso, el clima era más húmedo y más cálido que el actual. Y por encima, el clima sería más seco y más frío que el actual. Entonces, lo que se ve de fauna, de macrofauna, por ejemplo, aquí abajo hay osos, que en los niveles superiores ya no hay. Como gran carnívoro estaría un tigre de dientes de sable, que en la parte superior es reemplazado por los leones. Y de fauna grande, arriba, por ejemplo, se encuentran ya ciervos, caballos, bisontes, que son todos animales de campo abierto y de climas más fríos. Y luego, a mí uno que me gusta personalmente, aparece solo en la mitad inferior, desde el T6 hacia abajo, que es un mamífero que la verdad es que daría mucho miedo, porque sería de un tamaño gigantesco y más venenoso. Tendría unos incisivos con unos canales para poder inyectar el veneno. Este animal gigantesco y venenoso es un tipo de musaraña. Se llama Dolinasorex y solo ha aparecido aquí. ¿Por qué digo que es gigantesco? Porque se calcula que pesaría 100 gramos. Pero es que las musarañas actuales pesan 100. Y estos son los yacimientos de la trinchera, los clásicos. Y ahora vamos al futuro de Atapuerca. Vamos a los nuevos que estamos excavando. Y lo segundo, tener la estratigrafía a la vista. Porque lo normal en prehistoria, y eso lo vamos a ver ahora en las dos cuevas que vamos a ir a visitar, es que tú no tienes la estratigrafía a la vista, sino que tú entras en una cueva. Esto es una fase y un tipo de yacimiento que es distinto a lo que habéis visto, ¿no? Lo que hablábamos. Ahí es el albur, la fortuna de que te corta la cueva la trinchera del ferrocarril. Y aquí tenemos, si os podéis imaginar, la Grandolina, pero sin trinchera del ferrocarril.
O sea, la Grandolina al final no deja de ser un gran cilindro, que el ferrocarril lo cortó por la mitad. Aquí tenéis el cilindro completo. Este es uno de los yacimientos nuevos de Atapuerca, porque en las últimas 3 campañas lo que se ha hecho un poco es limpiarlo y empezar a acondicionarlo para empezar la excavación como Dios manda. Claro, cuando uno llega aquí por primera vez, yo digo, ¿cuántos estratos hay? Ya no es tan fácil, no está cortado como una tarta. Y esta es una cueva que tenía varias entradas, entonces de cada una de las entradas entraba sedimento, que se mezclan, que lleva su tiempo, ¿no? Entender un poco la dinámica y saber los estratos y el orden de llegada y todo eso. Y este yacimiento, los niveles superiores, cuando se estaban limpiando, apareció un parietal, medio parietal, de un neandertal. Es uno de los 2 fósiles neandertales que tenemos en Atapuerca. Lo que pasa es que no apareció en estratigrafía porque apareció en la limpieza. Entonces sabemos que es un neandertal, pero claro, no sabemos exactamente a qué nivel puede corresponder de momento, ¿no? Y lo que se ha empezado pues es la excavación desde el principio, ¿no? Ya se han cogido muestras para micro, lo que contaba Mercedes, que con los ratoncitos puedes aproximar un poco la cronología, ¿eh? Y esto puede tener 80.000 años, algunos por lo menos de los niveles que tenemos aquí. Y hay mucha fauna, hay un cubil de hienas también. Es tan grande que, claro, se te va juntando la historia, ¿no? Puede haber un campamento humano y luego se van y luego las hienas se ponen al lado y luego todo eso se entierra. Y claro, al final es muy complicado, lo tienes que ir excavando muy despacito e irlo interpretando. Esto, dentro de 40 años, pues estará a lo mejor a 15 o 20 metros de profundidad y estarán en niveles muy antiguos y será como la Grandolina, y a lo mejor hay un Monte César y todo eso. Entre tanto, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues lo que hablamos ahí abajo, ¿quién lo sabe? Increíble y más de ciencia ficción, y es que está tan bien conservados los sedimentos del interior de la cueva que en los propios sedimentos hemos recuperado ADN de los neandertales, que esto era una galería de una cueva donde estamos ahora. O sea, ahí debajo hay una estalagmita todavía. O sea, os tenéis que imaginar el techo de la cueva y la entrada estaba ahí mismo, y luego los techos se van hundiendo, que lo que pasa aquí está lleno de bloques caídos del techo y claro, se quedan abiertos al exterior. O sea, esto es una cueva que ha ido retrocediendo. ¿Hasta dónde? Hasta allí. Ahí está la boca, en la actualidad. ¿Veis el corte ese que...? Pues si excaváramos un poquito más, esas rocas que veis así, ya son el techo de la Galería de las Estatuas, que sabemos, por topografía, que está a 10 metros en línea recta. O sea, el otro yacimiento está a 10 metros en línea recta hacia allá. Pero tiene la gracia de que estemos capaces de encontrarlo por fuera, ¿no? O sea, que a veces te lo regala la trinchera de un ferrocarril y a veces pues tiene, como dicen en el Parque Jurásico, no está exento de mérito, ¿no? Este trabajo. Y aquí es donde nada, pues estos años de COVID, como no hemos bajado a la cueva, porque claro, pues los hemos aprovechado para abrir este yacimiento. Mercedes se tiró el año pasado ahí, ¿verdad? Cuéntale lo que hace. Arriba lo que nos encontrábamos son lascas de sílex, todos sílex de este tamaño, como la uña del dedo meñique. Y lo que es más probable que ocurriese allá arriba es que fuese la zona donde tallaban. Entonces cuando van tallando siempre saltan pequeñas esquirlas del sílex que estén tallando en ese momento y las dejan en el sitio porque no las van a aprovechar para nada. No es una herramienta que ellos utilizasen, pero a nosotros sí que nos da información de dónde estaban tallando. Entonces lo que aparece arriba pues son eso, las mini lasquitas que son un horror para excavar, porque además es un tipo de sílex que cuando empiezas estalla y se te hace todo polvo, y luego piezas de este tamaño más o menos, ya retocadas y bonitas. Allá arriba casi no hay fauna, yo creo que sacamos solo 2 huesos destrozados, y yo creo que no podremos llegar a saber ni de qué animal fue aquello porque están fatal, pero aquí sí que aparecen más restos de fauna y tenemos dientes de rinoceronte, de bisón, de caballo. De la Galería de las Estatuas y un musteriense muy evolucionado en Cueva Fantasma, y por lo que estamos viendo aquí creemos que es justo el tipo de musteriense que va a enganchar el de la Grandolina con estos dos. Es decir, vamos a tener toda la secuencia completa, si se cumple lo que pensamos,
toda la secuencia completa del paso del modo 2 al modo 3 avanzado. Eso sí que no lo hay en ningún sitio tampoco. El poder estudiar toda la transición tecnológica y cultural. Bueno, pues en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que como veis está muy cerquita de la catedral, lo que vamos a ver tiene 4 plantas y vamos a ver básicamente la planta -1, donde están los fósiles humanos originales que se han sacado del yacimiento de Atapuerca, de los diferentes niveles y los diferentes yacimientos que hemos visto esta mañana. Entonces hay una pastilla, que es como se llama la sala, muy bonita, está toda negra para que los fósiles sean más espectaculares de ver, con los fósiles que han salido de la trinchera del ferrocarril. Y luego hay otra sala diferente, también toda negra, donde hay una explicación al principio con un vídeo corto sobre cómo es el yacimiento de la Sima de los Huesos, el único yacimiento que no se puede visitar de todos los que hemos visto y que probablemente sea el más importante de Atapuerca. Entonces, aparte del vídeo, luego hay unos fósiles originales expuestos, que los más importantes o los más conocidos serían el cráneo número 5, que es el cráneo de Miguelón, el cráneo más completo de la evolución humana, el cráneo número 4, que es Agamenón, que se pensaba que estaba sordo porque tiene una patología en ambos oídos, pero que hemos podido demostrar que oía como el resto de individuos de su grupo, y luego estaría el bifaz Excalibur, una pieza de cuarcita roja muy impresionante, que es la única herramienta de industria lítica que se ha encontrado en la Sima de los Huesos. Y dentro de mi línea de investigación está el intentar descubrir en qué momento de la historia de la humanidad las especies fósiles han podido llegar a hablar como lo hacemos actualmente, o que hubiesen tenido unas capacidades auditivas, que es lo que nosotros realmente estudiamos, que sean similares a las nuestras. Normalmente los estudios para abordar el origen del lenguaje se han hecho mirando o intentando reconstruir cómo serían las vías aéreas superiores, pero nosotros lo que estudiamos es cómo son las cavidades del oído, cómo es un oído en una especie fósil, en una especie que ya no vive. En función de las dimensiones que tenga el oído de un individuo y con un modelo biofísico de ingeniería de telecomunicaciones, podemos simular en qué rango de frecuencias esas personas habrían oído muy bien, con una gran nitidez. El rango de frecuencias, por ejemplo, en un chimpancé a las que ese chimpancé oye muy bien, es un rango estrecho. Y en cambio en nuestra especie, para poder utilizar todos los sonidos del lenguaje humano, es un rango de frecuencias mucho más amplio. Cuando hemos estudiado los fósiles de la Sima, que tienen 450.000 años y son del linaje de Neandertal, lo que vemos es que ese rango de frecuencias a las que son muy sensibles es más amplio que en el caso de los chimpancés, pero sin llegar a ser tan amplio como el de los humanos modernos. Pero cuando hemos estudiado los neandertales, que es lo último que hemos publicado en esta línea, vemos que tendrían un patrón auditivo exactamente igual que el nuestro. Si combinamos el presentar un patrón auditivo similar al nuestro, que en nuestra especie nos permite tener un sistema de comunicación complejo como el lenguaje o la capacidad de hablar, y lo que sabemos por la arqueología del comportamiento de los neandertales, que serían una especie, aunque morfológicamente diferente a nosotros, en su comportamiento bastante similar, porque hacían herramientas líticas muy complejas, cuidaban de los enfermos o podían enterrar a sus muertos, tienen adorno personal y un montón de características más que nos hacen pensar que tendrían una mente simbólica como la nuestra, pues podemos pensar que los neandertales también podrían haber hablado como lo hacemos nosotros actualmente. No, a mí la visita me ha gustado muchísimo. Tengo claro que no es lo mismo visitar un lugar solo que visitado con un guía excepcional. Entonces, el sitio buenísimo y los guías, los dos, mejor. Únicos, de manera que el resumen para mí es excelente y esperando repetir. Oye, igual, yo me apunto a todas, porque esto es una forma de culturizarse. ¿Ya está? Pues me ha parecido muy interesante ver cómo trabajan, no me lo imaginaba así, permite entender las conclusiones y de verdad permite entender cómo vivían y cuál era su entorno. No tenía ni idea de cómo era Burgos hace tantos años o todos los cambios que ha tenido, y allí verlo, que te lo expliquen, pues es muchísimo más realista. Y bueno, y ver la vida de un investigador y la pasión por la que trabajan, así que me voy encantada.